Mujer a Mujer. Saludo a nuestra directora general, secretaria general del partido, a nuestra querida Claudia. Un saludo también muy cariñoso, felicitaciones a ellas por esta oportunidad. Vea, lo primero que hay que decir es que las mujeres no somos mejores que los hombres. Hay unas más inteligentes, otras menos, unas más bonitas, otras menos, unas más fuertes, otras menos, pero sí es mejor un país donde todos tenemos los mismos derechos. Y de eso es de lo que se trata la agenda de mujer. Porque la agenda de mujer no es para odiar a los hombres, ni para decir que es que las mujeres somos mejores. La agenda de mujer es para romper unos techos de cristal que siguen existiendo, que lo hacen a uno sentir que ciertas cosas que uno quisiera hacer como que no se le van a dar. Yo me acuerdo cuando era chiquita, bien chiquita, yo decía, yo cuando sea grande voy a ser presidente o cantante de rock. Imagine yo con esta voz. Y por allá como a los 10, 11, 12 años dije, no, pues no, ni presidente ni cantante de rock, porque pues yo soy mujer. Y yo a mí en ese momento no fue que nadie me dijera, no fue que alguien me dijera, vea Paloma, no, es que usted no puede, sino que uno mismo siente como que eso no le corresponde, porque como las mujeres tenemos como que unos roles que no son los que nos tocan, lo grave no son los roles que nos tocan, son los roles que no nos tocan, los roles a los que no tenemos derecho a soñar ni aspirar. Cuando uno habla de la importancia, por ejemplo, de que Francia Márquez sea vicepresidenta, es porque imagínense lo que eso significa en una niña de Suárez, Cauca, una niña pobre, afro, apartada, que de pronto ve que una señora como ella pudo ser vicepresidenta, ella piensa, sí señora, yo también puedo. Yo pensaba que Francia Márquez iba a ser la embajadora de las posibilidades. Qué desperdicio de liderazgo, qué tristeza, porque hubiera podido ser tantas cosas positivas para este país, independientemente de que a mí no me gusta casi nada de lo que ella piensa, pero yo creo que como símbolo era valioso. Pero cuando eso fracasa, nosotros nos tenemos que preocupar. ¿Sabe por qué? Porque entonces esas niñas piensan, ah no, si yo fuera vicepresidenta, yo sería mala vicepresidenta, y eso no es verdad. Una de las presiones más grandes que seguramente muchas de ustedes sienten es que uno se empieza a dar cuenta que cuando uno lo atacan, cuando uno se equivoca, cuando uno no hace las cosas como debiera hacerlas, la cuenta no le cae a uno, le cae a todas las mujeres que vienen detrás de uno, ¿cierto? Cuando dicen es que las mujeres en política son muy gritonas, muy peleonas, son unas locas, unas histéricas, pues no lo dicen para desalentar al que está ahí, o sí también, pero principalmente le pega a los que están detrás. Y les quiero contar esto porque a mí me impactó mucho. Cuando yo entré a la política, el bullying que me hacían era de otro nivel, tanto así que quedé con fama de loca, ¿no? Ahora después de las conferencias dice, ay, pero Paloma, usted tan querida, yo no puedo creer lo amable que es usted. Yo tenía otra imagen suya, con una antorcha para venir a quemar a la gente, no sé, algo así. Entonces fíjense que al principio cuando yo llegaba a todos los pueblos de Colombia, la gente me decía, ay Paloma, yo voy a ser como tú. Y de pronto empecé a llegar a los pueblos, doctora Marta, y me decían, ay Paloma, yo no sería capaz de hacer lo que tú haces. Y yo, ¿cómo así? No, yo no sería capaz de que me digan las cosas que a ti te dicen. Yo no sé tú cómo aguantas que te traten así. Yo no sé cómo aguantas que te digan, que te hagan. Y yo ahí me di cuenta que no era solamente el tema de la presión sobre uno como mujer, sino el desestímulo que generaba en todas esas niñas que pensaban, yo voy a ser como Paloma Valencia, y de pronto pensaban, uy, no, pero yo no sería capaz de aguantar lo que le toca aguantar a ella, yo ya no quiero ser como ella. Y ahí es donde nos empiezan a romper las alas y nos empiezan a eliminar las posibilidades de seguir avanzando en la construcción de un espacio para las mujeres que sea poderoso, que nos deje ser como nosotras somos, como queramos ser. Y yo creo que ahí es donde todas ustedes tienen que tener fuerza en el corazón,
porque uno tiene que pensar que uno no está luchando solamente su espacio, sino el espacio de las mujeres que vienen inmediatamente detrás de uno. Los derechos de las mujeres se van construyendo, mi querida concejal, como una escalerita. En la medida en que se llega a la parte planita, ya ahí todo el mundo se puede parar. Y luego hay que volver a subir, y ahí es duro, pero volvemos a llegar a la parte planita y otra vez todo el mundo se puede parar. Y entonces uno tiene que pensar en eso. La construcción de los derechos de las mujeres ha sido difícil, tardío. En Colombia fue bien tardío, ya ustedes les habrán contado toda la historia. Tengo el enorme honor de que mi tía Josefina Valencia fue muy partícipe en el acceso a los derechos del voto de las mujeres. Fíjense que un día llegó el presidente Rojas, entonces dictador Rojas, a Popayán a inaugurar una estatua, y mi tía Josefina lo vio y dijo: yo le voy a caer a este señor. Y fue y se le sentó al lado y le dijo: vea, mi general, ustedes los militares, ¿por qué no hacen por este país lo que no han sido capaces de hacer ni los liberales ni los conservadores? El general Rojas pues le dijo: ¿y eso qué será? Y le dijo: dele los derechos políticos a las mujeres. Y lo cogió, y quién sabe qué le conversó. El hecho es que al final el señor se paró y dijo: llamen a los ministros, a mí nadie me había explicado este tema como Josefina, y yo quiero que arranquemos a trabajar en ese propósito. Y después vino el primer escollo, estaba la constituyente, y entonces dijo él pues que Josefina entre. No se podía, porque tenían que ser ciudadanos colombianos, y las mujeres no éramos ciudadanas, éramos, quién sabe qué éramos, éramos algo más. O sea, cuando hablaban de los ciudadanos de Colombia, no estábamos incluidos. La ciudadanía, no estábamos incluidas. Entonces, imagínense que por un error allí en el decreto ese que habían sacado, decía: y el presidente tendrá derecho a 5 delegados. Y como decía delegados, pues ellos dijeron delegados cualquiera. Entonces el presidente Rojas se comprometió a nombrar a Josefina Valencia, y le había prometido que le nombraba 2 para que le ayudaran, que era la doctora Esmeralda Arboleda del Partido Liberal y la doctora Olga Duque de Ospina, Hernández de Ospina, perdón, que no la nombraron al final. Entonces se fueron estas 2 viejas bien berracas a una convención de hombres, que por supuesto todos decían que no había que darle la ciudadanía a las mujeres, pero fue tal el sentimiento que fueron despertando, la fuerza que había en los movimientos cívicos, diciéndoles que además había movimientos de mujeres bravísimas, ¿no? Yo por ahí el otro día conocí las cartas que le llegaban a mi tía Pepa, donde le decían que iba a destruir la familia colombiana, poniendo a las mujeres a meterse en la política, que cómo era posible que atentara contra eso. Bueno, finalmente pues se votó eso, y los cuentos son muy bonitos porque fue votado por unanimidad, todo el mundo lo votó, a pesar de que había muchas resistencias. Y usted lee el artículo y en ninguna parte dice mujeres. ¿Sabe qué dice? Todos los colombianos mayores de 21 años son ciudadanos de Colombia. Impresionante, ¿no? Impresionante. Y yo creo que cuando uno piensa en esas historias se da cuenta pues que hemos avanzado mucho. Estamos ya muy cerca de terminar el último eslabón político que nos queda faltando, que es tener una mujer presidente. Y ojalá se dé, yo creo que está llegándonos el tiempo. Y a mí me gusta pensar que no solamente este partido, que tiene 3 precandidatas, 3 a falta de, o sea, el 60% de las precandidatas presidenciales de este partido son mujeres, y mujeres, no cualquier mujeres berracas, comprometidas, pero vea, qué bueno que en el Partido Verde tienen mujeres, que en la izquierda tienen mujeres. Creo que eso habla de un buen momento frente a las circunstancias de las mujeres colombianas, en lo que se refiere a la política. Porque yo lo que les quería mencionar hoy aquí es el enorme reto que tenemos y la responsabilidad que tenemos de que si llegamos al ejercicio político de las mujeres, a ser presidentes, nos demos cuenta de las necesidades de las mujeres colombianas.
¿Ustedes sabían que el 35% de los hogares de este país son madres cabeza de hogar? Es más de una tercera parte. 56% de los hogares, Claudia, tienen cabeza femenina. O sea, este es un país donde los que mandan en la casa son las mujeres, pero más de un tercio son mujeres que les toca solas. Y ese es un tema que yo creo que en el país no se ha querido observar detenidamente. ¿Por qué? Porque esas mujeres la pasan muy mal. Más del 65% de esas mujeres viven con menos de un salario mínimo. Y cuando llegamos a un salario mínimo y medio, ahí está el 80% de las madres cabeza de hogar. ¿Y qué le pasa a una mujer pobre colombiana que tiene 1 o 2 o 3 niñitos? Que si ella quiere trabajar, ¿quién le cuida a los niños? Y si cuida a los niños, ¿con qué vive? Por eso, de cada 5 negocios informales que hay en este país, 4 son de mujeres. La informalidad en Colombia tiene cara de mujer. ¿Y qué significa ser informal? Imagínense que en pandemia yo hacía muchas reuniones para conversar con la gente. Y en una de esas reuniones les conté que se había creado el subsidio que le iban a dar a las empresas para que no tuvieran que echar a los empleados y les iban a subsidiar parte del salario, ¿se acuerdan? Entonces viene una señora y pide la palabra y me dice, senadora, si le van a dar subsidio a las empresas, ¿por qué no nos dan subsidio a los informales? Que nos estamos muriendo de hambre. Le dije, mi hermosa, no se puede. Yo me acuerdo la cara de ella, ella me dijo, pero ¿cómo no se va a poder? ¿Cómo no le vamos a poder dar un subsidio a quienes estamos trabajando y ahora por el encierro no podemos salir y no tenemos con qué alimentar los niños? Le dije, mi hermosa, ¿a dónde los llamo? ¿Dónde está la lista de los informales del país? ¿Cuál es el teléfono? ¿Dónde están ubicados? ¿A qué se dedica? Porque cuando yo quiero llamar a las empresas, tengo la Cámara de Comercio. Por eso yo me empeñé en sacar las cámaras de comercio gratuitas para los negocios informales. Porque lo primero para poder hacer política pública con estas mujeres, con esta informalidad, es saber quiénes son. Pero ¿qué le pasa? Usted tiene una tiendita de barrio y yo le digo, venga, ¿usted quiere que yo la inscriba en la Cámara de Comercio? ¿Qué me dice la señora? No. ¿Por qué no? Porque tienen que hacer muchos trámites, les quita tiempo, no tienen que atender la tienda. Y la gente le da pánico. Después me van a venir a cobrar impuestos, después me van a venir a poner un poco de trámites y de requisitos y que tenga un contador. ¿Quién va a poder hacer eso así? ¿Sabe cuánto vale ser formal en Colombia? Entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas de un negocio. Mi querida concejal Diana, y usted dirá, bueno, pero la gente formaliza y después preguntan, Paloma, ¿ya que tengo derecho, ya que me formalicé? A pagar impuestos. Pague, ahora sí págueme. Pues por supuesto no. Por eso empezamos a trabajar la idea del régimen simple, que eran 8 impuestos metidos en uno solo, que permitían que los pequeños negocios sepan cuánto tienen que pagar, pero lo tenemos que llevar más allá. Hoy necesitamos un régimen simple que incluya también todos los trámites, que es que a usted no le van a pedir nada más. Nadie tiene derecho a decirle que es que tiene ahora que hacer. No, no, no. Usted ya es legal y va a estar ahí por lo menos 7 años y en esos 7 años vamos a ir viendo cómo logramos organizarlo. Y hay que hacer un mini régimen simple para la gente que vive, por ejemplo, del comercio de la calle, que pague un poquitico. ¿Y sabe para qué tiene que pagar? No impuestos, lo vamos a usar para ahorro pensional. Para ahorro pensional, porque ¿qué es lo que necesitamos? Que todo el mundo en este país empiece a tener un poquito de ahorro. El otro día estuve en Barranquilla hablando con vendedores informales y yo les preguntaba, venga, ¿y alguno de ustedes ha ahorrado algo para pensiones? Y todos no. ¿Y les hubiera gustado ahorrar? Y todos sí. Les dije, ¿por qué no ahorraron? Bueno, porque si toca pagar salud, sale muy cara. Y si toca pagar riesgos profesionales, sale muy caro. Y pues 100 y pico de mil de pesos mensuales a veces no me da, o 450, entonces no nos da. Entonces yo les dije, venga, ¿y por qué no pensar
en que si usted está en el Sisbén, pues mantenga su Sisbén, no pague riesgos profesionales y ahorre en su pensión, ¿cuánto? Lo que alcance. ¿Y cuándo? Cada semana que venga el señor de la ahorro pensional y le diga, así como con el breve, ¿cuánto va a meter esta semana? Y el Estado tenga un compromiso de meterle el doble. Usted metió $1, yo le pongo $1. Usted metió 10.000, yo le pongo 10.000, para que podamos tener ahorro. Pero eso nos abre una pregunta, ¿por qué tenemos que empezar a ahorrar desde grandes? Podemos empezar a ahorrar desde que nacemos. ¿A usted no le gustaría empezarle a ahorrar a los niños chiquitos y al nietecito? En vez de regalarle un juguete que después no va a tener, venga, le metemos los 50.000 pesitos en su cuenta de ahorro pensional para que la vaya teniendo y engordando a lo largo de toda su vida. Es que estas cosas se pueden hacer y le van cambiando la vida a la gente. Pero volvamos a nuestras señoras. Mire, entonces tenemos estas mujeres madres cabeza de hogar, berracas. Porque uno termina viendo esas mujeres con 3 y 4 hijos, sacándolos adelante, y los sacan profesionales a punta de vender empanadas, o arepas, o tintos, o chontaduro. Yo tengo una amiga en Popayán que sacó sus 4 hijos profesionales con chontaduro, trabajando día y noche, berracas. Pero ahí me parece que el Estado tiene muchas cosas que hacer. La primera, mire, muchas de ellas quisieran tener un trabajo formal, pero no pueden porque no quieren quien les cuide a los niños. Entonces nos dicen los de izquierda, hay que tener unos jardines infantiles donde dejen los niños allá botados. Y las mujeres no quieren porque quieren cuidar sus hijos. Si uno tuvo un hijo es para cuidarlo, ¿cierto? Uno lo quiere cuidar. A mí me da mucha briega dejar a Amapola. Cuando era chiquita yo la llevaba en la cartera a todos lados. Ahora me toca dejarla porque tiene colegio. ¿Por qué no pensar en que con obras por impuestos podamos construir los jardines infantiles y los colegios al lado donde trabajan las mujeres? Con 2 modificaciones adicionales. El recreo debe coincidir con su café, para que usted pase y pueda ver el niñito en el recreo, ver en qué va y pueda almorzar con él. Mire lo importante que es un almuerzo diario con ese hijo, para los valores, para mantener la familia. Porque muchas de ustedes les debe pasar lo que a mí. Yo me levanto a las 5, baño a Amapola, le damos desayuno, a las 5:45 se va, y cuando yo llego a la casa ya se ha dormido. Si uno pudiera adicionarle a ese tiempito de la mañana un tiempito de almuerzo, un tiempito de encuentro, cuando hablan de por qué los niños colombianos han perdido los valores, por qué la familia colombiana se ha ido rompiendo, es porque no tenemos ya tiempo con nuestros hijos y hay que volver a rescatar esos espacios que son definitivos. Por eso el partido sacó la reducción de la jornada laboral. Y yo necesito, ahí sí como dice el presidente Uribe, ¿quiénes tienen aquí celular? ¿Quiénes tienen redes sociales? Pongan un tuitcito hoy. El que bajó la jornada laboral fue el Centro Democrático. Ayúdenme con ese tuit hoy. ¿Quiénes tienen WhatsApp con grupo de amigas? Me van a poner ese mensajito hoy. Y en TikTok. Porque Petro anda diciendo que es él. Mentira, mentira. Lo sacamos nosotros. Y es muy importante que me ayuden a que todo el mundo lo sepa. ¿Y por qué lo hicimos? Porque estamos convencidos de que nosotros para defender la familia tenemos es que tener tiempo. Tiempo. Y tiene que ver con los espacios públicos. Mire, uno de los temas más graves que tiene Colombia tal vez es que nosotros vivimos cada Colombia separada. Seguramente las violencias nos fueron dejando muchas intranquilidades sobre los otros. Y entonces hoy los niños de unos no se encuentran con los niños de otros porque no tenemos grandes parques, porque no tenemos buenos servicios de transporte público, porque no tenemos buena educación pública. Por eso una de mis propuestas para las mamás colombianas es que nosotros tengamos el sistema de bonos escolares, que le va a permitir a las familias pobres y vulnerables de este país un derecho que todas ustedes tienen, escoger el colegio de sus hijos. Uno no puede ser pobre y que le den un colegio cualquiera y uno no tenga nada que decir. Ellos tienen que poder escoger entre los colegios públicos y los privados pagados por el Estado, porque uno lo que necesita es calidad en la educación, que termine por transformar las realidades de nuestros jóvenes y que les den la oportunidad real
de tener una vida distinta. Hoy usted tiene, entre más pobre sea en Colombia, peor educación tiene. Y si tiene plata, pues puede ir pagando un colegio bueno. Pero entonces, ¿cómo son las oportunidades? ¿Quién entra a la universidad? ¿El que tuvo el colegio bueno o el que tuvo el colegio malo? ¿Nosotros qué necesitamos hacer? Nivelar con la inversión del Estado ese equilibrio para que los niños con menos recursos de este país también tengan oportunidades. Y yo les diría lo siguiente, uno de los temas centrales de nuestra propuesta, si llegamos a la presidencia, es que nosotros le devolvamos a los colombianos la tranquilidad de pensar que este país tiene que cuidar a su población pobre. Claro que hay que mantener los subsidios, pero los subsidios no lo van a sacar a usted de la pobreza. Los subsidios lo único que hacen es impedir que usted se muera y se le desnutran los niños. ¿Sabe qué necesitamos? Crecimiento económico. Crecimiento económico. Porque yo se los voy a poner así. Si uno fuera a comerse una torta aquí con todas ustedes y mi torta es de este tamaño, ¿cuánto le queda a ustedes, a cada una de ustedes de esa torta? Una boronita. Si tenemos una torta grande, no importa que los pedazos se corten de diferente tamaño, todos nos vamos a comer un buen pedazo. Y eso es lo que necesitamos en Colombia, sí señora. Buenos días. Que me dice que deje las preguntas para después. Yo es que soy muy desordenada. Ok. Vea, yo voy a terminar rápido para que ustedes me puedan preguntar. Crecimiento económico. Señoras, nos estamos volviendo viejas antes de volvernos ricas, como país. Les tengo esa mala noticia. ¿Sabían que la población colombiana ya no está creciendo? No, ya no está creciendo. Le voy a hacer un ejercicio para que me lo entienda aquí. Allá, ¿cuántos hijos tuvo su abuelo? 12. ¿Cuántos hijos tienes tú? 0. ¿Tiene perro? Está operado. Ojo pues, póngame atención a lo que les estoy diciendo, ni perros para que nos mantenga va a haber. Entonces, el problema de este país es que nos estamos volviendo viejos. En el 2050, pero póngale que después lo ponen a trabajar cuidando carros. Ni siquiera. Imagínense que aquí la población colombiana, la gente ya no quiere tener hijos. Y como no quieren tener hijos, nuestra población va a empezarse a chiquitar. Y entonces usted siempre tiene unas generaciones nuevas que están empujando, que están generando riqueza. Si las generaciones nuevas ya no van a empujar ni van a generar riqueza, nosotros nos vamos a empobrecer todavía más. El sistema pensional de Petro dice, Paloma es una malvada, que le quiere quitar el subsidio a los adultos mayores. Mentira. El subsidio al adulto mayor está en la ley 100. Se ha pagado antes de Petro, el presidente Uribe lo empezó a pagar. Durante el gobierno Duque lo cambiamos, se pagaba bimensual, se empezó a pagar mensual, lo duplicamos. Y entonces Petro dice, es que la reforma pensional es la que va a permitir llevarlo a 230.000 pesos. No. Mentiroso, la ley del Centro Democrático ya dice que en la medida que usted tenga plata lo vaya llevando hasta allá. Pero es que no dicen sino mentiras. Ahí dijo que le pongan a Paloma que él me gana en primera vuelta. Yo les digo una cosa, no por mí, sino por él, le gano en primera vuelta. Es un señor que entonces dice eso, pero imagínense que lo que dijo realmente la reforma pensional es que van a coger los ahorros de ustedes. ¿Todos estaban ahorrando para pensiones? Bueno, Glorita no está ahorrando. Pues se salvó Glorita, porque todos los ahorros de ellas los van a coger y se los van a gastar. Y entonces ustedes dirán, bueno, pero que los jóvenes nos paguen la pensión a nosotros. ¿Cuáles jóvenes? ¿Cuáles jóvenes? Los perritos operados. Pero ¿sabe por qué? Porque los muchachos hoy en
Claro que no quieren, pero eso está pasando en el mundo entero, es natural que lo que pasa es que a Colombia nos cogió muy rápido. Pero ¿eso qué quiere decir, mis queridas amigas? Que nos toca ponernos pilas a que en estos 25 años, porque en el 2050 empieza a decrecer la población, a que enriquezcamos este país. Hay que enriquecer a Colombia como una cosa urgente. Porque no van a tener hijos. Déjelo. ¿Sabe qué nos toca a nosotros? Enriquecer este país para que todos los colombianos puedan tener ingresos decentes. ¿Qué son ingresos? Pues el que tiene un empleo, que tenga un buen salario, el que tiene una tienda, que venda bien en la tienda, el que vende mangos, que le vaya bien vendiendo mangos, que cada quien pueda desarrollarse en lo que está haciendo. Por eso les hablé de nuestro programa para la formalidad. Hay que llevarle crédito a la gente para que no tenga que estar en el gota a gota. Hay que organizar cooperativas para que puedan hacer compras grandes, pero sobre todo hay que pensar en el mediano y el largo plazo de Colombia. ¿Sabe cuál es la apuesta en la que nos tenemos que meter los colombianos? Producir energías, porque en eso somos buenos. Tenemos un montón de agua, un montón de montañas para hacer muchas hidroeléctricas. Tenemos vientos de talla mundial en las costas del Caribe que pueden ser fuente de muchísima riqueza. Tenemos todos los llanos para sembrar maíz y plantas solares para que podamos generar energía. Porque ¿saben qué es lo que se necesita para el desarrollo? Energía. ¿Ustedes han pensado cuál es el siguiente país latinoamericano que viene después de México grande? Colombia. Brasil está muy lejos. El siguiente, más cerquita a Estados Unidos, somos nosotros. Los colombianos no nos damos cuenta. Nosotros estamos cerquitica de las costas de Estados Unidos. Podíamos traer todas esas empresas que se están saliendo de China, que le dicen el nearshoring, para que estén en Colombia. Pero si las vamos a poner y no hay energía, ¿quién va a venir? Bueno, señoras, Paola Holguín les dijo que el mundo va a cambiar. ¿Cómo va a cambiar? También, pero con la inteligencia artificial, que también es mujer. Que va a cambiar con tecnología. ¿Qué necesitan las empresas de tecnología? Energía. Si nosotros empezamos a ser un país con mucha energía, nosotros podemos atraer muchas empresas de esas de tecnología, para que nuestros jóvenes y sus perros puedan y los gatos puedan tener un futuro distinto. Si nosotros queremos sacar nuestra juventud y ponerla a producir y a soñar en grande, tenemos que montarnos en lo que va a pasar con la energía, con la inteligencia artificial. Y para eso nuestro requisito básico es generar energía. Y yo creo que en eso tenemos que concentrarnos. Y esa es una propuesta de país que no es para un gobierno, es para varios gobiernos. Porque lo que necesita Colombia no es ganar unas elecciones, es elegir un buen gobernante, un buen presidente, en este caso una buena presidente, para que podamos empezar a escribir una historia distinta. Yo voy a terminar esta intervención diciendo, salud. La doctora Marta me dice que les hable de salud. Estamos en una crisis del sistema de salud que ustedes ya saben. La gente en filas, no les entregan los medicamentos, una situación dramática. Colombia tenía un buen sistema de salud. Lo que pasa es que los colombianos nos habíamos dejado comer el cuento de que era malo. Yo por allá llegué hace 4 años en la campaña de hace 4 años y la gente me decía, es que los uribistas nos tienen con este sistema de salud tan malo. Entonces yo le dije, perdóname, yo te contradigo en lo que me estás diciendo. Le dije, ¿vos sabés qué había antes de la ley 100? Claro, Entonces me dijo, no sé. Le dije, el seguro social. Solamente 30% de la población estaba afiliada. Entonces usted dice, y si yo era pobre y no estaba afiliado, ¿qué podía hacer? Tenía que irse a unas camas que se llamaban de caridad. Cada hospital tenía un número de camas de caridad donde a usted lo atendían gratis. Pero si la cama de caridad estaba llena, morirse. La ley 100 lo que hizo fue darnos a todos el derecho. sí, señor. Y tiene unas cosas que se llaman las EPS, que son el malo del paseo. Y son el malo porque uno necesita un malo en el sistema. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos un país ultra rico que pudiera gastarse de todo,
pues usted seguramente no necesitaba las EPS. ¿Qué hacen las EPS? Digamos que yo soy la EPS y ustedes son todos mis pacientes. Yo me voy allá a estos 3 hospitales y les digo, mire todos los pacientes que yo tengo. ¿Usted me quiere prestar servicios? ¿Sí o no? Sí, pero deme precio. ¿Usted me da mejor precio que él o no? ¿O usted? Entonces yo negocio con los hospitales y les saco buen precio. ¿Los hospitales quedan contentos conmigo? Pero tienen trabajo. Pero si yo no negociara, pues la plata no nos alcanzaría. Lo segundo, el hospital viene y me atiende al señor que tuvo un accidente de moto y se rompió un brazo. Y entonces además me le hacen un escáner del pie y me le hacen una implantación de pelo. Y yo le digo al hospital, señor, me da mucha pena con usted, yo le voy a pagar solamente el brazo. Todo lo demás que usted quiso hacer de adorno no se lo voy a pagar. ¿Queda contento el hospital? No. ¿Sí entienden por qué las EPS nadie las quiere? ¿Pero les parece que es importante lo que está haciendo? Claro. ¿Qué dijo Petro? Estas EPS son unas malévolas, malvadas, corruptas, están robando la plata. Yo les voy a mostrar cómo Petro va a administrar mucho mejor todo. Entonces cogió, intervino 9 EPS, 21 millones de colombianos. Dijo, yo voy a prestar mejor servicio de salud. Han crecido las quejas y han crecido las tutelas. Oh, dijo, a mí la plata sí me alcanza para pagar a tiempo. Y se están quebrando, no un hospital, sino los 3. Y les ha tocado cerrar urgencias y pediátricos y obstetricia, que ojo, son los servicios que son más costosos. Y encima de todo, dijo, pero además de eso, a mí me sale más barata la salud. Mentira. Estamos gastando más del 110 y 120% de la UPC en cada uno de los tratamientos. Entonces, nada de lo que dijo era verdad. La verdad es que destruyó el sistema porque no le paga. Y como acabó las EPS, él dijo, yo soy capaz de pagarle a las clínicas y a los hospitales. Entonces dijimos, señor, usted no va a ser capaz, son 450 millones de facturas. ¿Cuál es la entidad pública que va a analizar 450 millones de facturas? Entonces, ¿sabe qué dijo la ministra Corcho? Que es que estas discusiones me tocaron aquí cara a cara. Y entonces dijo, nosotros vamos a hacer un pago directo anticipado del 80%. Y el 20% lo pagaremos cuando revisemos las facturas. Ha pasado un año y nunca han revisado el 20%. Entonces usted tiene los hospitales perdiendo cada mes 20% de su facturación. Por eso no hay plata para comprar insumos. Porque si a este grupo de acá son los que les venden los insumos médicos, Hilda, a los hospitales, usted les fía el primer mes, el segundo mes, el quinto mes, el sexto, Hilda, ¿usted lo fía? Entonces Petro dice, Hilda está acaparando los medicamentos. Sí, claro. No sea ridículo. Es que los medicamentos de Hilda también tienen un costo. Ah, Hilda tiene un negocio. Sí, tiene un negocio, obvio. Así funciona el mundo, señor Petro. Nadie está acaparando nada. Si usted no paga, nadie le va a vender. Le han fiado, no 6 meses, le han fiado más de un año. Le han fiado y le han fiado y le han fiado. Y ha destruido un montón de empresas. ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer con el sistema de salud? Salvarlo. Ahorita estamos peleando con la Corte Constitucional, con un incidente de desacato para que efectivamente le paguen a los hospitales, a las EPS, a Hilda, para que todos puedan volver a funcionar. Aunque les paguen poquito, ¿sí? Porque les deben un montón de… ¿Sabe cuánto debemos de salud? 32 billones de pesos. Alisten los bolsillos, ¿o yo? No hay. No tenemos. Y según él no la debe, entonces me contesta, Paloma, eso es mentira. Presidente, ¿cómo que es mentira? Aquí le mando las cuentas. Entonces ya no contesta más, ¿cierto? Que cuando uno le dice la verdad a Petro, entonces él decide ya no contestar. Ahorita les digo eso, ahora les digo el reto para que me ayuden las tuiteras de este ejercicio. Entonces, ¿qué queremos? Titularizar la deuda. ¿Qué es titularizar la deuda? Darles unos títulos para que las propias EPS y las clínicas cobren lo que se les debe
con los ingresos de la salud directamente. No es una deuda del Estado, sino una deuda de todos los colombianos a favor de ellos. Contratos de largo plazo para que con esos títulos y con los contratos puedan ir a buscar que les presten plata en el sector privado para poderse organizar nuevamente. Necesitamos cerrarle las venas rotas al sistema de la corrupción y de las tutelas, que meten cosas que no tendríamos por qué pagar. Tercero, necesitamos llevar puestos de salud al territorio colombiano con internet, con inteligencia artificial y con máquinas diagnósticas, sobre todo de imágenes diagnósticas, porque el 80% de los casos los vamos a poder resolver allá, así el especialista no esté allá, puede estar aquí en Bogotá. Porque la gente dice, ¿y por qué no hay especialistas en el Guaviare? ¿Alguno aquí tiene algún hijito estudiando medicina? No. ¿Tiene médico? Y allá tiene un estudiante. Yo le digo, el muchacho recién graduado, ¿usted me lo presta para llevarme para el Guaviare? Uno no puede inventarse cosas que no son. De pronto le podemos hacer una mejor oferta económica y de pronto el muchacho se nos va un año, pero mantener un especialista va a ser muy difícil. ¿Qué necesitamos? Unos buenos médicos generales, unas buenas máquinas para hacer diagnóstico y que el muchacho que ya es especialista y que vive aquí en Bogotá nos mire las imágenes diagnósticas, decida qué decisiones tienen que tomar los médicos allá, atiendan, solucionen el problema de salud. Solamente 2 de cada 10 vamos a tenerlos que traer a centros de alta complejidad y eso nos va a solucionar gran parte del problema de salud que tenemos. Yo quiero terminar diciéndoles lo siguiente: ser colombiano es ser resistente y ser uribista Corazón es grande. saber Alístese para grabar y yo te grabo y te paso mi es cámara de una saber vez. que no importa lo grave que sea la crisis, lo dura que sean las circunstancias, uno es capaz de salir adelante. Y esa es la característica que tenemos los uribistas. Nosotros no nos vencemos. Nosotros sabemos, porque lo vimos, en ese país donde estuvimos presos en nuestras casas, donde nos daba miedo coger una carretera, donde nos sentíamos avergonzados de llegar a un aeropuerto porque lo sacaban a uno a un ladito, porque se suponía que todos éramos narcos, porque sabemos lo duro que es vivir en un país donde uno tenía que ver los campesinos de Colombia mendigando en los semáforos con sus niñitos llenos de hambre. Y los colombianos fuimos capaces de salir de esa crisis. Y demostramos con el presidente Uribe que la política sí puede cambiar el mundo y que no nos tenemos que conformar con una Colombia violenta, que no nos tenemos que conformar con una Colombia injusta, que todo lo que está mal en este país es susceptible de mejorarse. Y en eso es que estamos. Vean, un tema muy importante que les voy a mostrar. Colombia necesita seguridad y la seguridad es reducirle los ingresos a los ilegales luchando contra la droga. La seguridad es robustecer nuestra fuerza pública, hoy acabada. La seguridad es reenamorar las comunidades para que las comunidades confíen en su fuerza pública y trabajen con ella, vuelvan a respetarla, quererla. Pero la seguridad también es restablecer el principio de legalidad. ¿Quién me entendió? Mira el principio de legalidad que tan confundido está en este país. Mira esto, Claudia, que lo vengo haciendo por todo el país. Laura, para que usted lo mire tan impresionante. Llega un gringo aquí hoy, aquí entra, y dice, hombre, aquí estoy conociendo Colombia, les quiero preguntar una cosa. Si yo secuestro en Colombia, ¿qué me pasa? ¿Qué me da más? ¿Qué dicen allá? Nada. Son premiados. Lo premian. ¿Qué dice allá? Les cambian el nombre. Los vuelven gestores de... Le dan espacio, le dan tierra. ¿Qué dice allá? Nadie me da cárcel. Nadie me da cárcel. Otra vez. Llega el gringo y dice, uy, bueno, listo, y si yo mato a alguien, ¿qué me pasa? Ah, piensen bien, no me van a hacer quedar mal con el gringo. ¿Qué me dice allá? Cambia el nombre al delito, ya no es un delito, sino se le cambia el concepto para que no parezca un delito. Acá, ¿qué me dice? Si usted mata en Colombia, ¿qué le pasa? Yo le doy una curul. ¿Usted me da curul? Lo ayuda a escapar con la fiscalía.
Pero le voy a hacer otra pregunta. Si una de las señoras que está aquí sale y se roba una moto que está allá afuera, ¿qué le pasa? ¿La va para la cárcel? Eso que acabamos de ver, queridas señoras, se llama no tener claro el principio de legalidad. Cuando usted no sabe realmente qué es lo que le va a pasar si comete una conducta. Yo le diría, usted mata en Colombia y lo primero que habría que decirles depende. ¿Lo mató por razones políticas o económicas? ¿Usted a qué grupo pertenece? ¿Usted está en tregua con el gobierno o está enfrentado? Entonces fíjese que un país no puede vivir así. Un país necesita tener normas. Si usted mata, usted no se sube a la tarima con el presidente, usted va a la cárcel. Si usted secuestra, usted no va a una curul en el Congreso, sino que va a la cárcel. Si usted es un delincuente, va a la cárcel y no a tener beneficios. Y ese principio de legalidad es el que los colombianos tenemos que recuperar, para que cuando usted le enseña a un niño que está bien o mal, el niño lo tenga claro. Porque hay una historia que a mí me conmueve mucho. Hace unos años estaba yo en Santander de Quilichao, allá en mi Cauca, y en una reunión, y me dice uno de los líderes, Paloma, al final de la reunión necesito hablar urgentemente con usted. ¿Yo qué pensé? Lo amenazaron. Qué vaina, bueno. Y entonces salimos de la reunión, le dije, ¿qué te pasó? Me dijo, se me metió mi hijo a una banda criminal. Yo le dije, no puede ser, eso mismo que ustedes. Y él me dijo, no, eso no es lo grave, Paloma. ¿Sabe qué fue lo grave? Yo le dije a ese muchacho, vas a terminar mal, vas a terminar en la cárcel, vas a terminar muerto. ¿Sabe qué le había contestado el muchacho? No, papá, no se preocupe, yo voy a ser como Timochenko y yo después negocio. Esa es la pérdida total del principio de legalidad que este país tiene que recuperar, porque de lo contrario no vamos a salir adelante. Yo quiero decirles finalmente, soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Y estoy convencida que ser colombiano significa lograr lo que uno se propone, porque este es un país de gente resiliente. Colombia no cae, no importa la violencia, no importa el dolor, no importa las injusticias, Colombia resiste. Pero llega un momento donde no podemos resistir más, tenemos que levantarnos, tenemos que sacar este país adelante, tenemos que construir un país con oportunidades, con ingresos, con riqueza, un país donde todos los colombianos nos queramos quedar, donde todos los colombianos que están en el exterior no solamente quieran, sino que puedan regresar, porque nosotros no nos tenemos que conformar, porque lo que está mal se puede arreglar, porque el trabajo, la disciplina, el esfuerzo, las manos limpias y haber aprendido del mejor, que es el presidente Uribe, que me ha enseñado. A mí me dicen, Paloma, vos sos la más uribista de Colombia. Y yo digo, sí, yo he estado con el presidente Uribe siempre, desde los medios, pero no solamente eso, cuando no ha sido popular ser uribista, yo he sido orgullosamente uribista. Cuando aprieta el tiempo, yo le decía a mis jóvenes el otro día que hoy veo el uribismo como un árbol lleno de flores, lleno de hojas, con pájaros que nos llegan encima y nos cantan, pero no siempre hemos estado florecidos. Ha habido épocas de vientos duros que quitaron los pájaros, ha habido épocas de lluvias fuertes con granizo que nos arrancaron las hojas, épocas de heladas donde lo único que quedó fue lo que es firme, el tronco que es el centro democrático que ha sido siempre uribista sin ninguna vergüenza y con todo amor por nuestro presidente Uribe, que nos enseñó a amar a Colombia. Yo quiero decirles, queridas mujeres, que llegó nuestro tiempo y que la decisión de cada una de ustedes cuenta, porque Colombia puede más y porque no nos vamos a conformar, porque somos capaces de construir una Colombia como la que no nos merecemos, todos los colombianos, una Colombia de cielo azul, una Colombia sin nubes, una Colombia sin violencia, una Colombia donde el sol ilumine los ojos de cada colombiano. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, senadora. Bueno, vamos a abrir dos ronditas de preguntas, cortas, por favor, y de a una. Senadora Paloma, primero que todo, gracias por estar en esta intervención hoy en un día maravilloso con todas estas mujeres emprendedoras, donde participamos gracias al Centro Democrático en este diplomado. Mi pregunta, en una presidencia futura en su poder, en su mando, una reconstrucción, una nueva administración y un nuevo proyecto para mejor con los jóvenes, implementarles proyectos de universitarios, psicológicos, emocionales, mentales, y de ahí basado con todos estos valores educativos, se eliminaría mucho lo que es la delincuencia, gestores de paz y justificar sus delitos. Y asimismo, ellos mismos pueden crear y construir una vejez, porque su merced mismo lo dijo y siempre lo han repetido. Los subsidios no sacan de la pobreza a nadie, pero creo que la educación, la formación, la disciplina y el estudio para ser grandes personas en la vida nos corresponde a nosotros, mujeres emprendedores, veedores de nuestra patria colombiana, que somos el Estado colombiano, y asimismo podemos definir, pensar, opinar que la mejor decisión para que los jóvenes tengan de aquí a mañana un futuro en su vida es la educación, la formación, la educación, los valores y los principios, pero sobre todo a Dios en nuestro corazón, a Dios en nuestras familias, para poder tener una Colombia digna en compañía de nuestros próximos presidentes. Muchas gracias. Claro que sí. Ay, vea, espéreme un segundo que yo pedí el almuerzo a mi casa y estas son las cosas que nos toca y mi marido no contesta a la puerta. Entonces, que Leo me haga el favor y lo llame y le diga, sí, llame al doctor Tomás y dígale que conteste, que reciba el almuerzo. Yo estoy convencida que la educación es el gran motor de transformación social. Si uno quiere hablar de inequidad en Colombia, yo ya se los dije, la inequidad está en la educación, porque aquí entre más rico, entre más pobre sea usted, peor educación le toca. No tiene derecho ni a escoger el colegio del niño. Nosotros necesitamos cambiar eso, que las madres, que la madre cabeza de hogar, que la familia que es pobre o vulnerable pueda escoger un colegio de sus hijos. Hubo un experimento que se llama PACES, que en los años 90 en Colombia no alcanzaron los cupos que tenía el sector público aquí en Bogotá, y entonces pagaron unos cupos en colegios privados buenos, no los mejores. ¿Y sabe qué pasó? 17% de los niños dejaron de salirse del colegio. 17% más de niños entraron a la universidad. 5% de esos niños nunca más necesitaron ayuda estatal. Es un programa que cambia la vida de la gente y lo vamos a sacar adelante. Y ¿cómo era tu nombre? Que no me lo dijo. Carol. Carol tocó un tema que yo sí creo que tenemos que ponerle mucha atención, que es la salud psicológica de nuestros jóvenes, la salud mental. Este es un país que ha vivido muchas violencias, pero nosotros éramos una generación de hierro, ¿no? Estas nuevas generaciones son más blanditas, sufren más y hay que tenerles más cuidado. También culpa de nosotros que los hemos sobreprotegido, pero como dicen, ya ahora hay que ver más bien cómo tratamos realmente de ayudar en la formación psicológica, en las resiliencias como los sujetos, porque necesitamos construirle resiliencia a esas nuevas generaciones que no la tienen. Entonces yo creo que tienes toda la razón, coincido enteramente, y si nos quiere ayudar en eso, bienvenida. Buenos. Espere que están en orden, Glorita. Buenos días para todas, mi nombre es Isabel Rodríguez, para mí es un privilegio estar acá porque es la primera vez que participo en este tipo de espacios y estoy encantada. Tengo una fundación que se dedica a encontrarle, buscarle empleo a las mujeres, desde el sector doméstico, cuidadora, niñera, y ustedes no se imaginan todos los días, todos los mensajes que yo recibo. Por favor, ayúdenme a buscar trabajo, por favor, estoy siendo violentada por mi esposo, por mi nuera, por mi hijo, ayúdenme. Yo desde mi escritorio, pues trato en lo posible de conseguirle empleo a las personas que yo tengo alcance. Pero le hago la pregunta, senadora, desde su proyecto político, desde el gobierno, ¿qué estrategias tiene para encontrarle espacios, ya no tanto de formación, porque pues todas hemos visto que
pues la mayoría trata de formar en inteligencia artificial y en todo, pero ya estrategias de empleabilidad, que es lo más importante para evitar ese tipo de maltratos que hemos hablado todo el tiempo. Me fascina Isabel, que además se llama como mi cuñada Isabel Rodríguez. Me parece que es muy importante lo que tú has dicho. Yo creo que nosotros tenemos que generar para todos, no solo para las mujeres, una lista de ofertas de trabajo que estén en listas donde uno pueda ir y consultar y donde también esté publicada la gente que está buscando algo. Y tenemos que basarnos en cosas como los proyectos que tú ya has hecho, porque han ido aprendiendo muchas cosas que nos pueden servir para tratar de cerrar los mercados. Uno de los temas más importantes es, si uno quiere que se genere más empleo, ¿qué necesita? Saca un decreto diciendo, se genera 1 millón de empleos en Colombia. ¿Qué hace? Hay que crear empresas, hay que tener impuestos razonables, hay que tener un sistema sencillo para uno poder sacar los negocios adelante, en eso venimos trabajando. Pero sobre todo, necesitamos empezar a formar la gente en esas empresas. Miren ese detalle que aquí se nos olvida. Aquí uno tiene un sector productivo que está buscando ciertos trabajos y usted va a ver que estudian los peladitos y estudian Derecho. ¿Y ahí van a conseguir trabajo? No. Hay que llevarle a nuestros jóvenes la información del sector productivo. Usted tiene que formarse en las cosas en las que tiene posibilidad de pasar. Que va a llegar una empresa que hace microchips y que lo que necesita es que usted sepa hacer ABC. Pues eso es en lo que tenemos que formar la gente de la región. Nosotros tenemos que empezar a entender que el sistema productivo es un núcleo que tiene que determinar en qué formamos la gente y en qué investigamos en las universidades. ¿Por qué? Porque usted, si tiene un sector productivo, pues debiera estar preocupado porque ese sector productivo le vaya mejor. Por ejemplo, palma de aceite, y hay un mal que se llama la pudrición del cogollo. Las universidades que están al lado de los cultivos de palma de aceite hacen investigación sobre la aceleración de las partículas. ¿No era que les decimos que nos ayuden a hacer la investigación sobre la pudrición del cogollo para que podamos que esos negocios salgan adelante? Y los peladitos que se van a graduar, vaya al sector productivo y les diga, nosotros vamos a este negocio, hacemos estas cosas, queremos trabajar en esto, el que le interese trabajar en esto, edúquese en esto, en esto, en esto. ¿Qué va a pasar, Isabel? La formación está cambiando, ya los niños no quieren carreras de 5 años ni de 4, quieren formación por talentos y eso necesita una enorme información de qué talentos es que te van a servir para tener un determinado trabajo. Que tenemos las concejales aquí, vea. Mi nombre es Marta Giraldo, soy líder empresarial y comunitaria y muy agradada de estar acá en esta reunión. Tengo una pregunta, hay más de 18.000 casos de violencia contra mujeres en Colombia a la fecha. Quisiera, doctora Paloma, escuchar cuál es la propuesta que como mujer presidente, no le estoy diciendo como presidente, sino como mujer presidente, va a hacer para que esto se termine de una vez, porque es que vamos creciendo, o sea, no está disminuyendo, está creciendo, y si no hacemos algo urgente, no vamos a seguir contando estas historias. Yo creo que nosotros tenemos que darnos cuenta que cosas simbólicas, como tener una mujer presidente, yo creo que inciden, porque eso va cambiando la visión que tienen los hombres colombianos de que las mujeres son subalternas. Cosas tan importantes como haber sacado el feminicidio y haber promovido, ustedes saben que yo fui la ponente, también fui autora del primer proyecto de que no le peguen a los niños. Las más golpeadas en este país son las niñas, que les pegan y les pegan y les pegan, y en todos los 14 años las niñas colombianas, después de una vida de golpes, se conocen con un noviecito y deciden, para irme de esta casa voy a quedar embarazada. La prevalencia de embarazo adolescente en el país es espeluznante, espeluznante. Y eso tiene que ver con que nos ha faltado mucha formación de las mujeres. El otro día yo oí a Petro decir que era culpa de Brian. Fíjese que ahí hay un menosprecio de las mujeres, ¿no?
el menosprecio a las mujeres. ¿Qué puede hacer una mujer si viene Brian? Le toca pues. No. Hay que poderle decir no a Brian. Y hay que poder decidir sobre cada mujer colombiana. Y eso necesita una enorme formación en la educación, que yo creo que tenemos que atender. Pero tiene que ver también con los ingresos de las mujeres. Todos los subsidios deben estar en cabeza de la mamá. Todos los subsidios y todas las ayudas estatales deben estar en cabeza de las mujeres. Porque es que el gran problema es que una mujer que tiene 4 niños, el señor trae pues lo que traiga. Y ella piensa, yo me llego a ir de aquí, así me estén pegando, ¿y qué hago con estos 4 niños? Nosotros necesitamos un bienestar familiar que le ayude a las mujeres. Mire, a mí nada que me ofenda más que llegar a los pueblos de Colombia a reunirme con las madres cabeza de hogar, porque ¿sabe qué me doy cuenta? Que bienestar familiar en vez de ayudarlas, las amenaza. Les quita a sus niñitos. Y horrible, horrible. Yo he metido varias tutelas tratando de recuperar niños de mujeres que se fueron a trabajar y yo entiendo, dejaron el niño solo encerrado, peligroso, de acuerdo. Pero el bienestar familiar, en vez de decirle, te voy a quitar el niño, le debe decir, vení, mira, aquí está el jardín, déjalo aquí, aquí te lo recibimos. ¿Qué pasa? El jardín infantil de bienestar familiar termina a las 5 de la tarde. ¿Qué pasa con la señora que tiene un turno de mesera? Deja al niño solo. ¿Se acuerdan esa niña tan triste que mataron allá en Chiquinquirá? Un jueves. La mamá la dejó solita porque ella se iba a vender chuzos en las discotecas. La cuidaba todo el tiempo, la dejó solo ese día. Y la niña decidió sacar el perrito a pasear. Y vino el loco y la mató. Yo pensaba, y entonces la gente en Chiquinquirá criticaba a la mamá. Qué crueldad con la mamá. La mamá hace lo que puede. ¿Cómo no tenemos un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no dedicado a perseguir el fracaso de las familias, sino a ayudar a que las familias les vaya bien? Una mujer que la están golpeando, el bienestar familiar. Nosotros sacamos la ley con Rudy Chagui de las casas refugio, yo fui su ponente, proyecto muy importante, pero necesitamos algo mucho más allá, y es la posibilidad de que a usted, cuando está en una situación de esas, el Estado le ayude con una plata para que usted se pueda salir, porque la razón por la que la mujer no se sale es por la dependencia económica, y esa dependencia económica es la que la deja ahí frita, y eso hay que encadenarlo con que yo le doy un subsidio y le empiezo a ayudar a buscar un empleo, y le empiezo a proveer las cosas que son necesarias para que usted pueda sostener su familia. Creo que vamos a acabar porque es que vienen otras. No, yo creo que nos toca finalizar. Yo le recibo la pregunta acá, mi Una hermosa. preguntita y cerramos. Y cerramos con un aplauso a la senadora por haber acompañado. Muchas gracias a todas.